Bienvenido a nuestro canal. La guerra, que continúa sin cesar en Ucrania, provoca un revés económico en Rusia. Como se sabe, la ocupación de Rusia en Ucrania ha sido criticada por Occidente y advirtió al líder ruso Putin y su personal que la pongan fin. Además, Occidente tomó una serie de sanciones que casi paralizaron el comercio en Rusia. Rusia ha estado muriendo en las garras de las sanciones durante meses. Está claro que la guerra de Ucrania de Putin tiene un precio de $1 billón. Según la información proporcionada por muchos expertos, el costo militar de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin está escalando mucho más de lo que Rusia anticipó. El presidente ruso, Vladimir Putin, se comprometió a continuar la guerra con Ucrania, una medida que tendrá un costo significativo. A medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania cumple un año el viernes, las estimaciones del gasto militar de Rusia ascienden a billones. Boris Grozovsky, un economista ruso de un grupo de expertos, estima que el gasto militar de Rusia sigue aumentando rápidamente y ya ha superado los $9 billones. Grozovsky afirmó que el plan general de gastos del gobierno ruso para 2022 es de unos 23.7 billones de rublos, 346.000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales unos 3.5 billones de rublos, 46.100 millones de dólares estadounidenses, se gastarán en militares y 2.8 billones de rublos, 36.000 millones de dólares estadounidenses, se gastará en el ejército. 9 miles de dólares millones, informó a la policía y los servicios de seguridad, FSB. Una parte de los gastos de la policía y el FSB también se destina a la guerra, aunque se desconoce el número exacto. Según Grozovsky, Rusia superó su presupuesto militar el 22 de septiembre y estimó que alrededor del 50% del gasto adicional se destinaría a la guerra y siloviki, un término para los líderes poderosos y las élites de las organizaciones rusas. Además de los costos indirectos de la guerra, incluido el tratamiento de los soldados heridos y el pago de los maestros en los territorios ocupados, el costo total de la guerra ya podría superar los 15 billones de rublos. Sean Spunts, editor en jefe del informe de las Fuerzas de Operaciones Especiales, SOFREP, dijo que las cifras de Grozovsky probablemente eran demasiado bajas. En el tercer mes de la invasión, Spunts estimó que a Rusia le costó $900 millones al día continuar con sus esfuerzos militares. Depende de cómo se calculen los números, agregó. Spunts dijo, si Rusia gasta $1 millón para construir un misil y luego lo dispara, habría gastado $2 millones, $1 millón para construirlo y otro $1 millón para reemplazarlo. Creo que la mayoría de las estimaciones solo tienen en cuenta el costo inicial. Si tiene un automóvil de $50.000 que se quemó en el incendio, $50.000 más lo que haya gastado en reemplazarlo, porque necesita un automóvil. Según Oryx, un sitio web que rastrea las pérdidas militares en el país devastado por la guerra, se estima que Rusia perdió más de la mitad de todos sus tanques en Ucrania, 1.769 vehículos en total. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó a principios de febrero que Rusia ha perdido alrededor de 130.000 efectivos desde el 24 de febrero de 2022, así como más de 6.300 vehículos blindados de combate y unos 300 aviones militares. El costo puede ser más bajo que en mayo, ya que Moscú parece haberse quedado sin dinero. Spunts atribuye esto a la incapacidad de Rusia para reemplazar las pérdidas basadas en equipos, sacando tanques obsoletos y vehículos blindados de combate, AFV, del almacenamiento. Spunts dijo, vemos esto en la incapacidad de su tropa para satisfacer sus necesidades básicas de suministro. Estos nuevos reclutas a los que llaman tienen rifles de la Segunda Guerra Mundial y usan retazos de tela como calcetines. Francamente, un rifle Mosin Nagant de la Segunda Guerra Mundial y un trozo de tela cuestan mucho menos que un rifle de combate moderno y calcetines de lana. Spunts agregó que Rusia no ha podido expandir su base de producción de armas para acelerar la producción, y agregó que esto se habría hecho si hubiera dinero disponible para herramientas y materiales. Spunts dijo, creo que Rusia está completamente agotada. Sergei Alexashenko, exasistente de finanzas de Rusia, escribió en un periódico en diciembre que una partida del presupuesto federal identificada como Asuntos Nacionales Generales, había aumentado en un extraordinario 50% en 2022 a 2.629 billones de rublos, $42.000 millones. Sergei Alexashenko dijo, tales gastos generalmente se derivan de las actividades administrativas de todas las ramas del gobierno. Alexashenko dijo,
suponiendo que el exceso de fondos en este rubro esté relacionado con la guerra. Eso significaría un gasto de defensa adicional de 869.000 millones de rublos, 13.80 miles de dólares estadounidenses millones. Por cierto, una noticia de la ONU en los últimos días ha causado bastante revuelo. Con un apoyo abrumador, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución condenando la invasión rusa de Ucrania, menos de un día antes de que la guerra en Europa del Este cumpliera un año. En una sesión de emergencia el jueves, 141 países aprobaron una resolución que insta a Rusia a retirar de inmediato, completa e incondicionalmente todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano. La resolución también enfatiza la necesidad de establecer rápidamente la paz entre los dos países. Los miembros favorables incluyen algunos de los aliados más fuertes de Ucrania, que han brindado apoyo militar desde el comienzo de la invasión de Rusia. Otros países que votaron a favor incluyen el Reino Unido, Alemania, Canadá y Polonia, todos los cuales se encuentran entre los 5 principales países que brindan ayuda a Ucrania, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. 32 países, incluidos China e India, que brindan apoyo económico o diplomático básico a Rusia a la luz de las sanciones occidentales, optaron por abstenerse en la votación del jueves. Otros 7 miembros votaron en contra de la orden de retirada de Rusia. Esto es un aumento desde la última votación de la ONU para una medida similar. En marzo de 2022, 5 países, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia, votaron en contra de una resolución que reafirma la soberanía de Ucrania pocas semanas después de la invasión de Rusia. El jueves, Mali y Nicaragua también se unieron a la coalición de 5 naciones. Como se informó antes de la votación del jueves, algunos países que optaron por permanecer neutrales en la guerra entre Rusia y Ucrania ven el conflicto como un problema europeo u occidental. Escribió que otros países que inicialmente pueden haber condenado la invasión han aumentado desde entonces sus exportaciones a Rusia, como Turquía, que ha triplicado su transporte de carga desde el comienzo de la guerra. El jueves, Turquía volvió a votar para condenar a Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores, Antony Blinken, había dicho anteriormente que Estados Unidos había advertido a algunos de los socios económicos cercanos de Rusia, como China, sobre las graves consecuencias de apoyar una invasión de Ucrania. En declaraciones a Meet the Press el domingo, Blinken dijo que si bien China estaba tratando de presentarse como un país que lucha por la paz en Ucrania, también proporcionó ayuda no letal que fue directamente para ayudar e instigar el esfuerzo de guerra de Rusia. Ian Herd, director del Centro de Estudios Internacionales y Regionales del Weinberg College de la Universidad Northwestern, dijo a Newsweek el jueves que muchos miembros de la ONU están horrorizados por la invasión rusa, que muchos tienen otras preocupaciones y que oponerse a Rusia puede no ser fuera de discusión, dijo. Herd dijo, la Asamblea General no puede dar un paso decisivo porque los fundadores de la ONU no querían que tuviera ningún poder. La votación de hoy simbólicamente condenó enérgicamente la invasión de Rusia y el militarismo de Putin por parte de la gran mayoría de los países. Es una declaración poderosa que señala la amplia oposición que Putin ha hecho por sí mismo. La embajadora de la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo a los periodistas después de la votación del jueves que la adopción de la resolución para volver a denunciar las acciones de Rusia es histórica. Thomas-Greenfield dijo, mostramos dónde estamos. 141 países votaron por una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Cuando se le pidió un comentario, Sean Seibert, secretario de prensa del Consejo de Seguridad Nacional, se refirió a una declaración del asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, quien dijo que la votación del jueves fue una muestra abrumadora de apoyo a Ucrania. Sullivan dijo, después de un año desde este conflicto, la comunidad internacional sigue comprometida con la rendición de cuentas por nuestros valores compartidos, incluidos los principios de soberanía, independencia e integridad territorial, que son la base de la Carta de la ONU, y por las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia. Incluida la guerra de guerra, sigue determinada. Agresión, agregó. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por mirarnos.